En la antigua Grecia existió el mito del laberinto de Creta, donde se contaba que vivía una bestia mitad hombre y mitad toro. Al mismo tiempo, Creta logra vencer a Atenas en una guerra que parecía no tener fin. Atenas debía dar como tributo a 14 jóvenes cada 9 años quienes eran devorados por el Minotauro. Teseo, hijo del rey de Atenas, se ofreció para derrotar a la bestia. Al llegar a Creta, se enamora de Ariadna, quien le regala un hilo rojo para guiar su camino dentro del laberinto. Y es justo este hilo tan simbólico en el que nos basaremos para el resto de nuestra obra. El pueblo de Atenas, después de años de sacrificar a sus jóvenes como carnada del Minotauro, finalmente es salvado por Teseo, o más bien dicho, es salvado por un hilo, el responsable de haber guiado a Teseo en el laberinto de Creta. Sin este hilo, que podría parecer insignificante, el mito que conocemos actualmente hubiera tenido un final aún más trágico de lo que ya es. Sin embargo, lectores, pintores y artistas se han enfocado en el monstruo, en el héroe y en el terror de la historia. No hay representación gráfica de lo que de verdad tiene importancia. Por ejemplo, en la época barroca se crea la obra Hércules y el toro de Creta, hecha por Francisco de Zurbarán. En su pintura se aprecia el contraste entre el hombre y el animal. La forma de pintar es similar a la de Caravaggio, buscando la perfección del cuerpo humano, y la iluminación al hombre comparándola con el salvajismo de la bestia. George F. Watt pinta al Minotauro cuya musa es representada como bestia y a la vez hombre. También obras anónimas como Maître de Casoni, que tan solo con ver la pintura podemos entender una parte del mito. O por último, la obra llamada Minotauromaquia, hecha por Pablo Picasso, pero siempre es la misma imagen plantada, dejando atrás un elemento clave: el hilo de Creta. Ese es el impacto que queremos causar con nuestra obra, que se vea claramente la metáfora de la vida, cómo vamos construyendo nuestro camino, cómo es bastante irregular, y cómo mientras crecemos buscamos un objetivo, así como en el mito y en cualquier otras historias, y cómo el cumplir nuestra misión podría hacernos sentir plenos y satisfechos. También podría pasar totalmente lo contrario, en el que nos disguste el tipo de persona que somos, y seamos fuente de nuestra propia angustia y miedo. La historia del arte ha sido de gran ayuda para crear nuestra obra. Pudimos haber hecho un cuadro, con los personajes, con el relato, pero eso deja de ser arte, porque deja de existir una transformación. Es por ello que nuestra obra es contemporánea, con un toque tan insignificante como el estambre que usamos, aplicándolo en la vida diaria. Nuestra obra de arte no es el resultado, sino el proceso. Aplicamos lo aprendido en las diversas vanguardias artísticas. Le dimos más importancia al concepto que al objeto mismo. Esto es arte, el ciclo de vida, representado vagamente, el mejor tipo de arte que podemos hacer, porque no se pinta ni se esculpe, sino se vive. Nuestro mito habla sobre la desgracia de la vida, algo que vemos cotidianamente, la muerte, el fracaso y la destrucción propia. Todo ello es plasmado en un elemento, como es el ovillo de hilo que utilizó Teseo, el cual interpretamos como el camino de la vida, uno que se empieza a desenrollar en cuanto nacemos, y se desprende del vientre de tu madre para seguir solo. El camino no es recto, tiene curvas, caídas, subidas, y tú mismo lo vas formando. A veces nos ahorcamos un poco, algunos antes de nacer y otros a lo largo de su vida. Se cruza y en ocasiones se enreda, incluso se amarra con el de otras personas, mejor conocido como el amor, muchas veces duradero y la mayoría pasajero. También te lastima, cuando hay odio, cuando hay fracasos. Al seguir este camino hay factores que nos hacen sentir perdidos, como si todo girara a nuestro alrededor, sin ninguna salida, lo que causa que cerremos los ojos y perdamos nuestro camino por un momento. Pero, ¿en qué consiste realmente el camino? El mayor logro que podamos conseguir es saber que hicimos algo útil con nuestro hilo, encontrarse uno mismo, para que al final del trayecto estemos dispuestos a dejarlo ir. Que cuando el montón de hilos se vaya haciendo más pequeño, seamos capaces de soltarlo, morir e iniciar todo una vez más. I guess that's love. I can't pretend. I can't pretend. Oh.